queremos invitarlo a leer un reportaje de la Unidad de Investigación de la Radio. Están disponibles en nuestra página web www.biobiochile.cl. El titular lo dice todo. Indagan un supuesto plan de ataque de delincuentes extranjeros contra jueces y fiscales de Santiago. Y todo a partir de 3 imputados, aparentemente vinculados, dicen ellos, al Tren de Aragua, y que el Ministerio Público ha abierto una investigación para indagar una denuncia por este supuesto plan de ataque de delincuentes extranjeros. Esto se remonta a fines de agosto recién pasado, durante una audiencia vinculada a una causa del crimen organizado. Uno de los imputados dijo haber tomado conocimiento al interior de la cárcel de un plan de miembros vinculados al Tren de Aragua, que el objetivo era atentar contra persecutores y magistrados con asiento en el centro de Santiago. En el séptimo. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Por qué destacamos este artículo? Porque habla de cómo ha ido cambiando la fisonomía de la delincuencia en nuestro país. Es importante tener estos datos, no olvidar esto, porque tal como en algún momento el sicariato aquí en Chile no existía, o era residual, tal como de las ejecuciones en lugares públicos, era algo, ¿no? O el uso de armas de fuego en asalto, bueno, esto pasa a ser normal. Y por lo tanto hay que estar muy muy alerta de que no aparezcan nuevas fórmulas de intimidación, de presión o derechamente de amedrentamiento o delincuencia, en este caso contra magistrados por parte del crimen organizado. Ahora, que eso es lo que esto podría visorar. No es nuevo. Recuerden ustedes que se autorizó incluso a los magistrados de tribunales en la provincia de Arauco no estar en lo que se denomina las zonas más calientes del conflicto de la macrozona sur, y particularmente porque magistrados que no vivían en Cañete o en esa zona debían desplazarse. Eso se les permitió estar en otros lugares o en otras zonas, tal como, obviamente ninguno se fue a Italia, ni mucho menos, pero podían estar en otro lugar según la recomendación de la propia tribunal. Me hablan por interno y me dicen, recuerda lo que pasa en Arica. En Arica ha salido a la palestra el tema a raíz de las fundaciones, que hay zonas del Ministerio Público que han recibido designaciones directas de recursos de los gobiernos regionales. Pero en esos casos que nosotros en la Unidad de Investigación hemos indagado, le podemos decir con toda claridad que muchos de esos recursos que se traspasan, a diferencia de Democracia Viva o de andar pintando pseudas fachadas, en el caso del Ministerio Público se han utilizado para cosas bien elementales que probablemente hace unos años, a raíz de esto mismo, eran innecesarias o alguien se hubiese burlado de los fiscales. ¿Qué es? Por ejemplo, comprar una camioneta de estas camionetas grandes y mandar a blindarla completa, no un blindaje por si le tiran una piedra en el vidrio. Usted comprenderá que estamos hablando de armamento de guerra. Bueno, blindaje total. Cuando le digo total, es total. Hay un reportaje también de nosotros de Bio Investiga en la página web, donde se demuestra, bueno, cuánto cuesta, cómo fue. Y en el caso de Arica, por ejemplo, donde estaban la mafia de los gallegos, que era como una especie de, tomaron como la franquicia del Tren de Aragua, resulta que tuvieron la fiscalía y ha tenido buenos resultados. Ojo con eso, que es súper importante. Los recursos han servido para materializar apoyos, desde camionetas blindadas, obviamente, para salvaguardar la vida de los funcionarios, como también camionetas de laboratorio, interceptación de teléfonos de tecnología. Y gracias a eso se logró encontrar que habían tipos enterrados bajo tierra. Tecnología y preparación de personas para que sepan usar esa tecnología, que también es importante. O profesionales contratados por el Ministerio Público para saber leer cómo se utiliza esa tecnología, que eso también es efectivamente, Nivaldo, es importante. Entonces, ya tenemos un cuadro que empieza a estar presente respecto a este tema, y yo creo que hay que alarmarse. Porque esto tiene que tener, y la institucionalidad tiene que, obviamente, cerrar los portones, porque si no la situación después va a ser muy difícil. Oye, mencionamos brevemente, digamos, que es, yo creo, un logro del presidente Boric, que los expresidentes hayan firmado junto con él una declaración conjunta por los 50 años del golpe. Pero la vieja tradición presidencial también en Chile. La vieja tradición presidencial que para nosotros nos parece normal, pero que en otros países es imposible que un exmandatario de signo político contrario se reúna con el mandatario de turno. Eso, y por tanto eso hay que cuidarlo, eso es cierto. Pero ¿sabes lo otro? A ver, es fácil, digamos, no es fácil. Es más fácil, a través de un diálogo directo, aunar voluntades en este caso son 5 personas, ¿no es cierto? Es más fácil, digamos, que cuando usted está hablando de, no sé, 12 partidos políticos, cada uno con 3 o 4 dirigentes que pueden tener incluso algunos matices. ¿Por qué digo esto? Porque era posible, yo creo que era posible
que se lograra una declaración conjunta de todo el arco político del país. Y yo creo que era posible, yo creo que es posible. Pero para eso se requiere un trabajo político previo, sí, que no se hace en la última semana, que probablemente demore meses. Si se quiere una densidad, se necesita ponerle cabeza. Y esto requiere tiempo, reuniones, acercamiento, claro, la voluntad de ceder en algo, que la otra contraparte también esté dispuesta a ceder. Pero la política es eso, la política también tiene un aspecto del trabajo del día a día rutinario, que tiene resultados quizás en plazos largos o medianos, y uno tiene la sensación, viendo por ejemplo esta firma de los exmandatarios del presidente Boric, por la democracia siempre se llama. Por la democracia siempre, que probablemente si hubiese habido un trabajo político, y ahí la pregunta es, bueno, ¿quiénes son los interlocutores que tiene el gobierno en la oposición? Pero ¿quiénes son los actores en la actual administración, en el actual ejecutivo, capaces de llevar adelante ese trabajo político? Dejo la pregunta y podríamos empezar a barajar nombres. Pero uno tiene toda la impresión de que ese trabajo político no se hizo. No se hizo con la profundidad, con la paciencia, quizás con el tiempo largo que requería para haber logrado una declaración conjunta. Yo creo que esa declaración todavía, no estoy diciendo que se vaya a lograr, pero que es posible, en el sentido que podría haber una concurrencia de voluntades en un texto que a todos los dejara satisfechos. Pero eso requiere un trabajo, y a mí me da la impresión que ese trabajo no se hizo, o no se hizo como debió haberse hecho. Se hizo con premura, a última hora. A ver, las celebraciones de este 11 de septiembre, o conmemoraciones de este 11 de septiembre, para ser más justo, las conmemoraciones han tenido un problema de ejecución grave, problemas de agenda, cosas a último minuto. Las organizaciones literal pasando un sombrero para recibir apoyo, porque si alguien cree que son ricas, que tienen plata, no es así. Las agrupaciones de las víctimas están haciendo esto a pulso, con recursos que no tienen nada más. Y buena parte de lo que vamos a ver en los próximos días es el trabajo tesonero de las familiares de las víctimas, a ver si esto es muy duro. Ellos llevan de adelante, digamos, una serie de iniciativas con mucho esfuerzo. Entonces, volviendo a la política también requiere trabajo, a veces largo, sostenido, donde se avanza poco a poco. Y que los esfuerzos no son, porque de repente con esto de los más jóvenes creen que es ponerle un me gusta y esto está solucionado. Esto es conversar, sentarse, convocar. Mirarse a los ojos y a la cara, no es WhatsApp a las 11 de la noche. Y probablemente en más de una reunión. Entonces, por eso hay que destacar, digamos, esta declaración de los exmandatarios y del presidente Boric, pero al mismo tiempo creo que es la demostración de que algo sí se pudo haber logrado con los partidos políticos, y yo creo que hay un déficit del trabajo político que impidió aquello. Ahora, difícil no preguntarse no quiero ser ni sapo ni con... ¿Quiénes son los que...? No. Si supongamos fuese otra época y está el diputado Boric, ¿qué hubiese dicho el diputado Boric por las declaraciones de Sebastián Piñera, la carta del actual presidente? Hubiese sido interesante. Bueno, quién te viera y quién te vio, digamos, pero eso ya, no es nuevo, digamos. Lo que pasa es que el presidente es el que dio ese salto, pero sus coaliciones... Y ahí es donde está esta... O sea, hoy día, por ejemplo, el presidente Boric fue muy explícito. Está bien, hay algunas declaraciones que pueden sacar, que han sido criticadas por la oposición, pero fue explícito, por ejemplo, en condenar la violencia política, ¿no es cierto? Bueno, no sé cuántos de quienes están detrás de él, digamos, respaldan esa declaración tan tajante, o si será con matices, pero claro, habrá que ver. Pues, sí. Ahora, estas declaraciones quedan marcadas y serán, por lo tanto, recordadas en determinados momentos más adelante. Aunque yo creo que a los 50 años muchos imaginaban que iba a ser una cosa mucho más grande, profunda, de unidad y no de división, y eso es lo que finalmente no se logra, y yo creo que eso es el gran titular de esta conmemoración de 50 años del golpe de Estado para esta administración. Mira, lo otro es la imagen del día. ¿Cuál es la imagen del día? Instituto Nacional. Le prenden fuego. O sea, imagínense lo que significa. Ya hemos visto imágenes bastante grotescas, como quemar libros afuera de liceos, acá en Providencia, los textos de estudio quemándolos en la calle. Bueno, de los mismos creadores de quemar textos escolares afuera de los colegios, ahora viene esto que estamos revisando y que le escribimos a quienes no han visto imágenes y que están escuchando la radio, que prendieron fuego primero en el acceso, en el patio, y luego en uno de los halls de acceso técnicamente del Instituto Nacional.
Pablo, el Instituto Nacional, que es muy simbólico también, pero es un drama y es un golpe, yo creo que durísimo. Yo creo que es el fracaso. Sí, pero además un golpe durísimo a la educación pública también. Bueno, era un emblema de la educación pública, mira lo que está. Es un fracaso. Y un fracaso de Nicolás Izaguirre. Y esto es una opinión personal. Yo creo que es su gran fracaso de Nicolás Izaguirre, que va a ser histórico de Nicolás Izaguirre, es esto que estamos viendo. Esto del fuego al interior del liceo, del Instituto Nacional, la descomposición de los establecimientos públicos de calidad a lo largo y ancho del país. ¿Y sabe por qué es un fracaso, Nivaldo? Porque a veces nos olvidamos, cuando fue este debate el año 2014-2015, se le dijo a Nicolás Izaguirre, y usted puede buscar en internet, hubo especialistas, hubo un montón de personas que señalaron, incluso trabajando dentro de los establecimientos, que la famosa tómbola lo único que iba a llevar era la destrucción de la educación pública de calidad. ¿Y esto no es prueba de ello? Bueno, por lo menos tenemos una institución señera que durante mucho tiempo fue un faro en la educación pública en materia de calidad de la educación, que hoy día eso lo perdió. Hay muchos exalumnos que han escrito, y yo brevemente, si esto porque yo creo que esto representa también a quienes estamos en regiones o nos quedamos en regiones donde también estaban estos colegios que competían con los privados y que eran muy competitivos porque llevaban a muchas personas finalmente a ser grandes profesionales y que son hoy día grandes profesionales, que era una oportunidad de dar ese salto, que es la educación, qué duda cabe. Marcelino Martínez, que trabaja en la unidad operativa, él estudió en el Instituto Nacional. Y él en un par de tweets dice muchas cosas que yo creo que representan a muchos y yo creo que es bueno decirlas. Dice, había que tener, él como ex estudiante del Instituto Nacional, dice, había que tener un promedio sobre 6.5 en sexto básico para tener la posibilidad de ingresar al Instituto Nacional. Y con razón, la enseñanza desde séptimo básico era tremendamente estricta y rigurosa. Muchas veces terminábamos llorando por las notas rojas que nunca antes nos habíamos sacado. Era una pedagogía incómoda que buscaba sacarte del área de confort. Era la dinámica de entender que las cosas cuestan, pero se pueden conseguir con rigor. En el Instituto Nacional, a punta de notas rojas, nos enseñaron a manejar la frustración, repensar los hábitos y entender el sentido y privilegio del respeto a la autoridad. Muchas veces nos tocaron profesores tremendamente sabios, con un conocimiento superior, algunos de ellos con un discurso, pese a lo sabio, a ratos medio chauvinista, machista, xenófobo, no importa, porque en ellos pulimos el debate, la tolerancia, el aceptar que somos diferentes. Y agrega, sin soberbia ni tratar de convencer o imponer a otro una idea o religión. En ellos jamás se quemó una sala de clases, un libro, jamás se golpeó, amenazó a un paradocente o profesor, nunca se tomó el colegio, jamás. Fuimos parte de una generación donde la sobreexigencia nos incomodó, nos hizo descrestarnos, nos hizo dormir mal, pero nos construyó en lo que hoy somos, donde intentamos día a día rendir tributo, obviamente, al establecimiento. Yo creo que eso representa a muchos que salieron de ahí, de lo que fue. Pero es que lo que fue hasta hace unos años atrás, porque no estamos hablando de décadas. No, claro. Hasta hace unos años atrás. Queda ahí para pensar.